Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Bienvenidos a Sherpa Podcast. Estoy súper emocionada. Hoy les tengo una invitada espectacular. Por supuesto, Life Coach Sherpa certificada, pero también certificada en miles de otras cosas. De verdad que ella sí sigue al pie de la letra la idea de que somos eternos estudiantes. Mayela está hoy con nosotros. Ella tiene un mensaje enorme que compartir, ha hecho muchísimas cosas después de certificarse y la tenemos aquí para que nos cuente cómo le ha hecho, cómo se ha sentido y qué aprendizajes ha tenido en el camino. Bienvenida, Maye, feliz de tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también feliz de estar aquí y compartir las novedades, porque desde la última vez pues sí han pasado muchas cosas. Oye, de hecho, un paréntesis para la audiencia. En Reinvéntate Podcast tenemos una entrevista con Maye muy buena y muy larga. Y entonces, si tú quieres saber más a detalle, a trasfondo, cómo a ella ha llegado aquí, ahorita seguramente vas a escuchar cosas que te pueden dar más curiosidad para saber la historia más a detalle. Ese episodio está linkeado en las notas de este episodio para que vayas directito, pero que sepas que ese está en Reinvéntate y ahorita estamos en Sherpa Podcast. Sí, perfecto. Bueno, Maya, entonces cuéntanos un poquito, a ver, ¿por qué te certificaste como coach? ¿Qué pasaba en tu vida? Porque tú eres psicóloga, ¿no? Y es una profesión que te costó mucho trabajo y ya andabas centradísima. ¿Por qué querer estudiar más? ¿Por qué meterte a life coach? Bueno, pues, bueno, de entrada a mí siempre me ha gustado estudiar, ¿no? La carrera en psicología, pues me dio muchas cosas, yo era la más feliz, o sea, la amé de principio a fin. Y de hecho, después de la carrera, estudié una maestría. Después de la maestría, esa fue como una etapa que fue complicada para mí. Tenía una relación complicada. Y en algún punto no supe ni cómo, me súper desconecté de mí. La maestría no fue mucho lo que esperaba. ¿Qué Sí me tema dio era cosas la maestría? en terapia familiar. Mm, ok. Ajá. Y pues, o sea, me dio recursos, me dio herramientas, o sea, claro que sí. Pero al final, después de la maestría, yo dije, ya no quiero estudiar nada, ¿no? Mi plan era maestría, doctorado y así, porque me gusta estudiar y yo siempre me veía así. Pero después de la maestría, con esta crisis y que me desconecté de mí, me perdí un poco, fue la primera vez en la vida que dije, no, ya no quiero estudiar nada, ¿no? Mm. Y pasó un tiempo así, dejé de estudiar porque estaba cansada, yo dije, no, ya, el doctorado menos, ¿no? Además porque es mucho de investigación y no, la investigación no es mi área favorita, pero bueno. Eh, Pasó un tiempo, yo seguí dando terapia, cuando estaba en la maestría ya daba terapia, y pues me quedé así, ¿no? Hasta que pues empecé a sentir de nuevo que se despertaba la chispa de quiero algo más. Ujú. Sí sentía que pues me gustaba lo que hacía, me gusta dar terapia, pero sentía que algo más hacía falta. Y en eso apareciste en mi vida, ¿no? A partir de, sí, a partir de una experiencia de un corazón roto, fue cuando yo te conocí a ti. Pues tomé el Epic Heart, ¿no? Que era como todo este proceso para sanar mi corazón. Y Ujú. de ahí, pues fui empezando a seguirte y yo dije, esto
que ella propone me gusta, ¿no? Porque yo siempre había pensado que las experiencias personales que yo tenía eran material, ¿no? Para poder compartir, para poder guiar. O sea, yo eso lo pensaba desde antes, ¿no? Aunque en psicología depende, ya hay más apertura, pero sí hay enfoques que hablan de que no deberías hablar mucho de ti y así, pero yo siempre decía, no, o sea, es que esto que yo vivo y que yo aprendo, compartirlo me sirve y les sirve a los demás, los puedo guiar a través de eso, me pueden sentir más cercana. Y entonces apareciste tú con primero Epic Heart y luego uno de los eventos de Sherpa, ¿no? De que, pues sí, tu historia, tu poder, ¿no? Y en uno de esos eventos, pues me metí porque me llamaba mucho la atención y cuando escuché todo esto donde explicabas la certificación de Sherpa, yo, o sea, mi cuerpo vibró, se despertó así como esa pasión y esa chispa que me decía, sí quiero esto, ¿no? O sea, esto es como una pieza que le faltaba a lo que yo ya hacía, porque desde la psicología hay muchas herramientas y así, pero todo era como muy teórico y no era nadie te enseña cómo ir integrando estas cosas de tu vida, ¿no? Y aquí era como, o sea, sí, claro, tiene mucho sentido para mí pensar que mi historia es mi poder y cómo lo puedo transmitir, ¿no? Además de las nuevas herramientas que también quería aprender. Ujú. Me encanta que ya tenías como esa noción, ¿no? De decir, pues claro que podemos aprender de la experiencia de los demás, claro que alguien puede aprender de mi experiencia. Y es que muchas veces el ver o sea, cuando tenemos historias muy similares, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, tuvimos historias muy diferentes de corazón roto y muy similares al mismo tiempo, ¿no? Por eso existe ese lazo de decir, uy, sé lo fuerte que se puede sentir, yo estuve ahí, pero ya no estoy, pero de todos modos no pierdo la sensibilidad con lo fuerte que es. Y eso le da al cliente muchísimo permiso de sentir lo que está sintiendo sin tener que apresurar su proceso y hacer un bypass espiritual y tener que perdonar antes de entender que estás perdonando o esas cosas. Y al mismo tiempo te da como ese norte de decir, pero sí voy a salir de esto, pero la idea sí es mejorar, pero la idea sí es trascender esto, ¿no? Y Ujú. siento que ahí hay dos cosas muy cañonas, o sea, la empatía para sentir en el momento presente y la noción y la visión de que por supuesto hay una luz al final del túnel, vas a salir de esto. ¿Por qué? Porque te están dando como un expansor energético. ¿Cómo se siente estar del otro lado después de haber Ujú. estado igual de mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese es un ingrediente que nos hace mucho falta, como esa como cosa humana, de conexión, de saber que no estoy loca, no soy la única, en mi caso no es imposible, ¿no? Y eso lo da como el ejemplo, pero evidentemente desde un esquema de coaching, no nada más es como juntarte con personas a platicar de lo mal que nos va en el amor, ¿no? Es como más bien, no, o sea, estamos como con una meta, con la meta de mejorar, darnos cuenta, usarnos como espejo, utilizar herramientas, y eso genera, bueno, en mi caso y claramente en tu caso, genera como ese clic que faltaba, ¿no? Para inspirarnos y seguir Ujú. adelante y quizá tratar los procesos y pasar ese tiempo de reflexión, que igual no lo podemos saltar cada quien, ¿no? Pero es muy diferente hacerlo acompañado y visto que desde un esquema como más de, eres tú y no sabes nada de mí, ¿no? Pero bueno, Ujú. síguenos contando. Entonces te metiste y te certificaste. ¿Cómo viviste el proceso de certificarte? Pues bueno, o sea, también lo amé. Yo creo que definitivamente es una de las mejores decisiones que he tomado, porque me encanta como esta idea de que tú vas probando las herramientas primero en ti para sentirlas, saber cómo funcionan y entonces después poder guiar a otras personas, ¿no? O sea, fue como realmente esa pieza que yo sentía que le faltaba a la carrera que yo había estudiado, ¿no? Que en su momento, cuando decidí estudiar psicología, pues, o sea, la intención era, quiero ayudar a otras personas y pues esta es como la forma, ¿no? O sea, pues esta es la carrera, lo que me lleva ahí. Pero algo que a mí me ha causado siempre conflicto un poco es
que en la carrera no necesariamente, hay lugares donde sí te dicen que vayas a terapia, ¿no? Pero no hay como realmente, no, sí tienes que ir a terapia, ¿no? Y entonces, pues no sé, ese ingrediente no está. Entonces, poder vivir las herramientas, conocerlas a fondo para luego usarlas, pues también fue como toda una experiencia muy linda. Y me encantó también que hay muchas herramientas que son muy diferentes a lo que hay en psicología, ¿no? O sea, herramientas que son muy prácticas, muy claras, que ves el resultado enseguida. Y entonces me gustaba aprenderlas, pero además como que siempre había cosas que yo ya pensaba desde antes, pero como que no tenía las herramientas, ¿no? O sea, cosas que yo decía, sí, es que yo medio hago eso, pero ¿Cómo? ahora ya veo que esto es una herramienta y que se llama así, que funciona así, ¿no? O sea, Danos un, entonces eso, no sé, me gustó mucho. danos un ejemplo de qué Un herramienta. ejemplo, Ujú. ay, pues, bueno, por ejemplo, el modelo, ¿no? O sea, el modelo es como básico, es esta herramienta donde pues ayudas a las personas a tener una perspectiva distinta, ¿no? Como a salirse un poco de lo que piensan que funciona, o sea, cómo piensan que son las cosas y para que puedan tener una perspectiva más amplia. Y bueno, de alguna manera yo con muchas preguntas hacía eso en psicología, ¿no? Pero acá era como, ok, hay preguntas muy específicas, todo un proceso, ¿no? De, a ver, lo que sientes viene de lo que piensas, o sea, toda esta parte, ¿no? Como mucho más clara, mucho más esquematizada y entonces sentí que fue como dejar de darle tantas vueltas, porque digo, yo hacía muchas preguntas, pero que me llevaban ahí, pero no sé, yo hacía 20 preguntas cuando tal vez puedes hacer 5, ¿no? O sea. Mm, sí, ok, muy bien. Me encanta. Oye, cuéntanos, es que quizá la gente no entiende cómo cuando te preparas como coach y aprendes las herramientas, al mismo tiempo tu experiencia vivencial es un eje que te da el norte hacia dónde te vas a especializar. Entonces, cuéntanos tú cómo fue que fuiste haciendo esta reflexión de tu proceso, tu historia de vida y entonces empezaste a escoger tus áreas de especialidad y cuáles son. Cuéntanos. Bueno, pues sí, básicamente cuando, o sea, las experiencias con las que más conectas son experiencias que tú has vivido, ¿no? O sea, porque ya sabes lo que es estar ahí, ya pasaste por ese camino, ya lo trascendiste, o algunos pues sigues aprendiendo, pero de cualquier manera puedes ir aprendiendo con más conciencia, ¿no? Y en mi caso, pues, o sea, yo decidí estudiar psicología a partir de una crisis como muy fuerte que tuve en mi vida en la adolescencia, pues cuando estaba descubriendo mi identidad y me di cuenta que me gustaban las mujeres, ¿no? Eso me llevó a una super crisis que fue, pues hasta el momento ha sido mi momento más bajo, ¿no? O sea, donde sí tenía muchos problemas, o sea, de autoestima, o sea, sí sentía como en algún punto incluso odio hacia mí, ¿no? No, tampoco sabía cómo expresar mis emociones, me las comía, ¿no? Prácticamente, porque también eso se juntó con un tema de problemas de alimentación, o sea, un trastorno de alimentación. Eh, entonces, bueno, eso pasó cuando yo era adolescente, empecé a ir a terapia y yo dije, yo quiero ayudar a otras personas que puedan estar pasando por esto, a que no se sientan como yo me estoy sintiendo, ¿no? Tan sola, tan perdida, porque sí estaba también como tenía pocas personas con quienes pudiera hablar y afortunadamente entré a terapia en ese momento y mi terapeuta pues me acompañó, ¿no? Durante un tiempo y después de este proceso, justo yo entendí lo que me estaba pasando, que en la adolescencia, pues no, o sea, como que no tenía idea, ¿no? Después entendí que justamente, pues no, o sea, con mis emociones sobre todo, no sabía cómo sentirlas. Como que crecí en una familia donde no era que te dijeran que no podías sentir, pero implícitamente sí estaba eso ahí, ¿no? O sea, sí era como, aquí todos bien y de buenas. Y si no, pues vete, ¿no? O sea, no era tan literal, pero así se sentía, ¿no? Entonces,
las emociones sí también eran como un poco descalificadas, ¿no? O sea, si estás triste, no, a ver qué haces para que ya no estés triste, ¿no? Y si te enojas, no grites porque no, eso no está bien, ¿no? No te puedes enojar. Si tienes miedo, pues no tengas miedo, mira, no pasa nada. Un poco con una buena intención de, pues, que estés bien y tranquila, pero para mí se sintió como, no puedes expresar lo que sientes, ¿no? Y luego con este tema de que en ese momento todavía era más tabú de que me gustaban las mujeres, pues también era como, o sea, cállatelo y guárdalo y no se lo digas a nadie y así, ¿no? Entonces, pues todo eso me explotó para adentro prácticamente. Y después de este proceso de terapia fue como entender, por un lado, o sea, como lo importante que es conocerte, ¿no? O sea, porque yo realmente no sabía, o sea, sí, estaba muy desconectada de mí, es como si no me conociera y conforme me fui conociendo, pues se fueron abriendo posibilidades, fue como, ok, esto me pasa y hacerlo sin juicio también, ¿no? O sea, entonces, pues por un lado el autoconocimiento fue importante en ese proceso. Por otro lado también la autocompasión, ¿no? O sea, porque al principio yo me atacaba mucho, me criticaba mucho, me juzgaba mucho y pues sí puedo decir que yo era mi peor enemiga en ese momento, ¿no? Y entonces también aprendí como a tratarme mejor, ¿no? A ser más amable conmigo, a ser más comprensiva conmigo, ¿no? Entonces la autocompasión también fue un aprendizaje importante ahí. Y pues las emociones, ¿no? O sea, aprender a conectar con las emociones, aprender a sentirlas. Y cuando yo identifico que cuando pude conectar más con mis emociones, empecé a bajar de peso, ¿no? No, sin hacer dietas ni nada, porque bueno, en todo este proceso intenté 1000 dietas y 1000 cosas, pero pues rebotaba, ¿no? Y cuando realmente cambió eso, cuando realmente empecé a bajar de peso, fue cuando pude empezar a expresar más mis emociones, ¿no? Y se sentía como un mundo así muy raro al principio, ¿no? O sea, pasé, por ejemplo, de que sí lloraba a veces, pero no sé, me costaba. Y entonces llegaba a un punto donde, no sé, veía un comercial que me conmovía y yo ya estaba llorando, ¿no? Y era como, wow, o sea, esto no me había pasado nunca antes, ¿no? Entonces, pues esos serían como pilares, ¿no? O sea, temas de autoconocimiento, autocompasión, manejo de emociones y expresión de emociones, y pues bueno, autoestima, ¿no? Amor propio. Toda esta parte fue como ingredientes de mi proceso, pero bueno, la verdad es que hay muchos más. Sí. Increíble, increíble, increíble. Es que aparte, la línea del tiempo de nuestra vida no para. Entonces, ya Ujú. conforme empezamos a rescatar esos grandes hitos de nuestra vida, grandes parteaguas, por supuesto, se vuelven como nuestras zonas de expertise, las evidentes, ¿no? Pero nuestra vida sigue y seguimos experimentando y Ujú. seguimos viviendo y seguimos trascendiendo y cada día podemos compartirle más al mundo lo que estamos entendiendo, que ya quizá empieza a abrir un abanico, ¿no? De vida, porque ya después también, que si el dinero, que si el negocio, que si, ¿no? Un montón de cosas empiezan a volver también tus áreas de expertise porque las has vivido, las has superado y vas en friega, ¿no? Creando una vida que te gusta vivir. Bueno, Ajá. entonces, ¿qué pasó cuando te certificaste y saliste? Y mira, te pregunto esto porque nos están escuchando personas que quizá ya también se certificaron, ¿no? Y tal vez no en coaching, pero tú sabes mejor que nadie, porque al rato nos vas a contar todo lo que has estudiado, pero puede haber personas que se certifican en que astrología, numerología, que, no sé, Access o, por ejemplo, diseño humano, ¿no? Un montón de herramientas, pero después este rollo de llevarlo al mundo se vuelve quizá complicado. Hay mucha gente que batalla con mostrarse o estar generando contenido, el rollo de la creatividad, el rollo de la barrera tecnológica. Entonces, cuando tú saliste, ¿cómo te sentías? Pues, o sea, yo me sentía y me sigo sintiendo, o sea, al final sigo en proceso y siempre estamos en proceso, pero como con muchas ganas de compartir, ¿no? O sea, justamente lo que yo sé, lo que yo he aprendido para poder guiar a otras personas, ¿no? Entonces, para mí fue, o sea, la certificación fue como esa pieza que me faltaba, que es como, ya tengo claridad, ya tengo herramientas, ya tengo una base sobre la cual puedo seguir construyendo más de lo que quiero hacer, ¿no? Porque antes en terapia, como que vas por ahí
o sea, dices, bueno, ya soy psicólogo y la forma tradicional, digamos, es, pues bueno, alguien que tenga problemas, lo que sea que eso signifique, pues va al psicólogo, ¿no? Y entonces tú recibes a cualquier persona que tiene problemas y bueno, sí, claro, hay áreas de especialidad y cosas o sea, por ejemplo, pues decidir que solo trabajas con adultos o que vas a dar terapia a parejas o con adolescentes o que trabajas con adicciones. Sí, sí hay ciertas áreas de especialidad, pero cuando se trata de algo más general, pues recibes a quien sea y la gente te va recomendando y así, ¿no? O sea, es todo como muy, pues como que tú vas fluyendo con lo que va pasando, pues, ¿no? O sea, no necesariamente tú pones la dirección, ¿no? Y acá sí fue definir como a ver, no, yo no trabajo con, no sé, ciertos temas, yo trabajo con estos temas que son los que están relacionados con mi historia y entonces yo lo voy definiendo, ¿no? Y a partir de eso también, digo, igual de la mano contigo, pues abrí un espacio, ¿no? Una membresía que es como un grupo de autoconocimiento, ¿no? Ahí también es como, yo puedo acompañar a las personas a que se conozcan a fondo y al conocerse, pues no sé, hay muchas puertas que se abren, muchas cosas que también se pueden definir, ¿no? Entonces como que Sherpa, toda la certificación me dio bases mucho más sólidas para que yo empezara a tomar las riendas y que fuera yo quien decide con quién trabajar, qué temas y qué temas no, ¿no? Empezar a poner límites, eso también para mí en particular fue como un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en algún momento veía parejas, ¿no? Y tengo, o sea, sí, como estudio, sí estudié técnicas para trabajar con parejas, pero luego fue como, no, o sea, eso sí puedo hacerlo, pero no conecto tanto, ¿no? Entonces fue ir filtrando como con quién sí conecto y qué temas realmente me encienden y me apasiona trabajar porque yo sé perfecto lo que es estar ahí, yo ya pasé, yo ya lo pude como acomodar en mi vida y entonces, pues desde ahí es como, ya tengo mucha más claridad de, y bases de lo que quiero hacer ahora, ¿no? Y enfocado a qué temas. Entonces, pues a partir de ahí también ha sido, pues mucho más, o sea, como que llegan las personas correctas más fácilmente, ¿no? En lugar de, pues, al que te recomendaron que tiene un problema con, no sé, herencias, ¿no? Que yo jamás he tenido eso. Entonces, o sea, para mí ha sido empezar a agarrar más las riendas y ser yo quien dirige como este proyecto, ¿no? Me encanta. Oye, a ver, eh, seguramente quienes nos están escuchando tienen más curiosidad de saber, ok, tú creaste una membresía. ¿Cómo se llama tu membresía? Mi membresía se llama Reconócete. En las notas del episodio voy a poner ahí la liga directa a esa parte para quien tiene curiosidad de ver, bueno, cómo sería la página web de una membresía, cómo le hace Maye, cómo lo explica, cómo lo creó, para que lo vean como gráficamente plasmado. Pero platícanos, Maye, ¿cómo viviste el proceso creativo de, por ejemplo, decidir cuál es el contenido? Cuando alguien entra, ¿qué va a ser lo primero que le voy a explicar? ¿Qué va a ser lo segundo? ¿Cuál sería un hilo conductor fácil para alguien que esté iniciándose en el autoconocimiento? Porque tener una membresía a veces se dice fácil, ¿no? Quiero una membresía y entonces voy a tener ingresos residuales y voy a ir acumulando una comunidad y la voy a ir creciendo poco a poco. Suena muy padre para una persona que es coach, ¿no? Pero de repente ahí vemos el rollo de que hay membresías que quedan muy confusas y entonces nadie se mete o no sé, no está bien entendido qué le va a sumar a la vida de la persona que se inscriba. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo diseñaste la tuya? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Lo tenías súper claro o sí tuviste como cierta disciplina para poner pluma y papel y empezar a plasmar? ¿Cómo lo hiciste? Ujú. Pues, bueno, yo diría que, de hecho, así, si platico un poco el proceso fue, yo sí tenía varios espacios de sesiones uno a uno, ¿no? Pero ya cada vez eso se sentía como que ya no era suficiente, pues, ¿no? Tenía espacios llenos y entonces era como, y hay más personas que me buscan o a quienes siento que puedo ayudar, entonces no me doy abasto para dar tantas sesiones uno a uno, ¿no? Entonces ahí surgió como esta idea de, sí, quiero crear una membresía, un grupo que esté abierto donde pueda yo dar
pues esta guía, ¿no? A partir de mis experiencias, pero que no tenga yo que estar ahí como tan presente porque no me alcanza el tiempo para poder hacer eso, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo sentía que ese era mi siguiente paso, ¿no? O sea, porque ya tenía pues agenda llena prácticamente. Y, y entonces yo, básicamente mi idea fue como poner mi camino de autoconocimiento como una guía para otras personas, ¿no? Porque Reconócete es, digamos, un viaje donde vas como repasando, ¿no? Reconociéndote a través de las distintas etapas de tu vida. Por ejemplo, es un viaje que empieza con identificar cuáles son las creencias que aprendiste o cosas que sucedieron que vienen de tu familia, ¿no? O sea, hay una parte que tiene que ver un poco con constelaciones familiares, con entender cuáles son las creencias que tú traes de tu familia, ¿no? Y cómo eso te impacta en el presente, ¿no? Cuáles están ahí, cómo te afectan, cómo te sirven también. Luego, pues hacemos una parada para conectar con tu niño interior, ¿no? Que ahí, en tu infancia es pues donde se forman muchas de tus heridas. Entonces, nos detenemos ahí para que puedas identificar cuáles eventos te marcaron, te llevaron a crear defensas, mecanismos de defensa que siguen vigentes ahora y cómo conectar con esa parte te ayuda a como que tú le puedas empezar a dar a tu niño interior lo que necesitaba en su momento, ¿no? Luego como tu adolescencia, porque a veces hay, ahí, en mi caso particular, pues en mi adolescencia fue mi mayor crisis, ¿no? Entonces hay muchos cambios que se dan en ese momento y la intención es eso, que puedas identificar qué hubo ahí que empezó a perfilar tu vida hacia cierto lugar, ¿no? Luego una parada a través de, o sea, deteniéndonos para conectar con quién eres tú hoy a través del enneagrama, que es como una teoría de personalidad que te ayuda a entender tus características, tu forma de reaccionar, tus recursos, todo esto. Y así, ¿no? O sea, digo, o sea, es como, la intención es ese viaje donde vas haciendo paradas en puntos o en temas que en mi experiencia pues han definido muchas cosas y para que te conectes, te conozcas y entonces ese conocimiento que tienes de ti pues te pueda servir para definir lo que quieres hacer, ¿no? Lo que es importante para ti, lo que, no sé, más adelante en la membresía pues hay un punto donde hablamos de qué es lo que quieres crear tú, o sea, de acuerdo con quién eres, que ya lo revisamos, qué quieres crear, qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Y empezar a abrir posibilidades para que puedas manifestar lo que quieres. Entonces es todo un viaje donde te conoces y pues eso, ¿no? Que te pueda ir llevando a que tú decidas cómo quieres vivir tu vida. Sí. Además, hace rato mencionaste lo del amor propio, ¿no? Que se dice fácil, pero de repente decimos, es que ¿cómo le hago, no? Me acuerdo perfecto que cuando yo estaba, pues también muy mal, muy depre, muy criticona de mí misma, no me aguantaba a mí misma, me caía mal, ¿no? De repente era este rollo de decir, pues es que ¿cómo le hago para amarme? O sea, si me preguntas si tengo buena autoestima, mi respuesta automática sería sí, pero igual no sé cuál es el esquema para saber si sí o si no, ¿no? Y un día entendí y dije, pues es que no me conozco bien, si no puedes amar algo que no conoces, ¿no? Y de repente era ese rollo de la autocompasión surge cuando eres capaz de ver como lo duro, lo feo, lo malo, lo bueno, lo bonito de todo lo que viviste, porque de repente lo tenemos súper compartimentalizado en nuestro subconsciente, escondemos muchos recuerdos, no queremos pensar en muchas cosas, ¿no? Se nos olvida y de repente vamos como por la vida pensando que me conozco perfecto y no es cierto. No sé ni por qué pienso lo que pienso, por qué actúo como actúo, por qué mis mecanismos de defensa son los que son, ¿no? Y bueno, creo que está increíble que tengas la membresía. Para la gente que nos esté escuchando, es bien importante entender que un coach no es un maestro particular, ¿no? Entonces, un coach en una sesión de coaching le da contención al cliente cuando el cliente está atorado en algo que está muy fuerte sentir.
y que está difícil y que necesito un poco de espejeo, necesito un poco de contención en vivo. Pero hay muchas otras cosas que nuestra mente racional necesita, o sea, que le satisfacen nuestras preguntas de, pero cómo, pero cuándo, pero por qué, pero cómo funciona, ¿no? Todo eso nuestra mente racional lo necesita. Entonces, cuando podemos generar diferentes formas de dar ese contenido, eficientamos el proceso de nuestro cliente, porque el cliente entonces no se tiene que esperar a vernos 1 hora a la semana por toda la vida para poder ir entendiendo por goteo, ¿no? Entonces, cuando un cliente tiene la opción de decir, bueno, yo tengo las sesiones para tratar esos temas que son como muy específicos míos. Pero mientras me puedo meter a la membresía y yo, conforme tengo tiempo, voy avanzando para entender esos temas de mi niño interior, esos temas de mi adolescente, esos temas de mis primeras relaciones amorosas, de mi enagrama, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces puedes avanzar muchísimo más rápido. Y bueno, eso sin contar todo el contenido gratuito que das, Maye. Cuéntanos de tu podcast, cómo se llama y cuéntanos también cómo creaste eso. Mi podcast se llama Lo extraordinario de ti. Y pues también surgió como de esta intención de conectar con las personas poniendo ejemplos de cómo puedes salir de ciertas situaciones, ¿no? O sea, en mi podcast hay episodios donde yo hablo de ciertos momentos clave en mi vida, como los que ya mencioné, y qué aprendizaje me dejaron, cómo pude salir de ahí un poco, pues sí, para las personas que se puedan identificar con esos casos, esas situaciones, y que también, como decías hace rato, ¿no? O sea, transmitir que sí hay esperanza de que eso cambie o de que puedas estar mejor. Y también hago entrevistas a personas que pues tienen sus propias historias, que han trascendido ciertos temas, que es la misma intención, ¿no? Y todo esto, el podcast se llama Lo extraordinario de ti, porque la intención es que que quienes lo escuchen puedan identificar también lo que los hace únicos, especiales, cuáles son los ingredientes que a veces pueden parecer que, no, pues yo no tengo nada especial, pero tal vez lo que hizo la diferencia en alguna historia fue ser valiente, ¿no? Ser valiente tal vez marcó la diferencia, marcó el antes y después en un proceso, ya sea pues el mío, el de alguien más, o no sé, tal vez fue cuando decidí amarme, ¿no? O sea, porque yo siempre hablo de que el amor propio es una decisión, ¿no? O sea, tal vez no sabes cómo hacerlo, pero en el momento en el que decides, ok, ya no me quiero tratar como me estoy tratando, ya no quiero tratarme mal o hablarme feo, juzgar tanto, ahí esa decisión empieza a ser un antes y un después. Y eso es como algo extraordinario que te lleva como a transformar una situación. Entonces, la intención del podcast es eso, es inspirar a través de historias, es que puedas identificar que hay cosas de ti que tal vez que son extraordinarias y que tal vez no has reconocido en ti, pero que pues, son lo que marca esa transformación. Y pues eso, nació como con esa intención de conectarte con ciertas historias. También, por ejemplo, por ahí tengo algunos episodios con personas con quienes yo he trabajado, ¿no? Que han compartido cómo ha sido su proceso. También para eso, ¿no? Que veas cómo es el proceso y cómo cambian las cosas, como el antes y el después. Entonces, pues esa es la intención del podcast. Y también es un espacio para que yo pueda hablar de mis múltiples experiencias, porque aunque sí tengo ciertos temas que son como los principales, pues he vivido muchísimas cosas y pensando que estas experiencias pueden servir como inspiración, como guía a otras personas, pues también ahí lo quiero compartir. Interrumpo este episodio rápidamente para hacerte una pregunta muy importante. Quiero que te pongas a pensar y reflexionar en esto. Fíjate, ¿por qué será que para algunos aparenta ser más fácil, más rápido o más natural cumplir sus proyectos profesionales como coaches en su marca personal? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No?
La realidad es que han desarrollado una mezcla maravillosa, una combinación de ingredientes muy potentes. Autenticidad, autoridad, creatividad, merecimiento, visión, coherencia, sustancia, constancia, estrategia y determinación. Esas son virtudes que todos podemos desarrollar. Son claves del éxito para una marca personal. Ahora, ¿por qué será entonces que muchas personas se detienen y no desarrollan estas virtudes? ¿Por qué será que múltiples proyectos increíbles, podcasts, canales de YouTube e Instagram son abandonados rápidamente después de un esfuerzo mínimo? La realidad es porque hay mucha duda, cansancio, incoherencia de pensamiento y deseos, miedo al fracaso, miedo a mostrarnos, falta de creatividad, caos interno. Todo esto genera muy poca resistencia al estrés de salir de la zona de confort. Y es que sí, construir una marca personal es estresante porque nos pone a sentir muchas emociones contrarias. Miedo al rechazo, que nos juzguen, qué hago, cómo me organizo, el tiempo. Pero es un estrés necesario, es un estrés diferente, es un estrés que nos libera, te lo firmo. Pero bueno, el ser humano está diseñado para huir del estrés. La cosa es que tú y yo sabemos que podemos trabajar con nuestra mente, decirle a nuestra mente constantemente por qué queremos lograr algo, cuál es la recompensa del otro lado, en quién nos queremos convertir, cuál es la recompensa de propósito de vida y de abundancia económica si yo desarrollo las virtudes del éxito. Convertirnos en personas auténticas, con autoridad, con creatividad, con merecimiento, con visión, con coherencia, con constancia, con energía y con determinación cuesta perseverancia, cuesta que no tires la toalla. En fin, te quiero contar que vamos a tener un gran evento. Se llama Monetízate. Es un evento increíble que es online, así que no importa dónde vivas. Va a ser los días 9 y 10 de marzo. Va a ser de 9 a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es decir, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un evento que te va a ayudar, te va a prender el foco, te va a caer el 20, vas a tener esos aha moments, vas a tener esas epifanías, vas a recibir esos insights que van a inspirarte, que van a motivar tu corazón, que van a estirar tu músculo creativo y te van a recordar que mereces echarle ganas, cumplir el sueño, superar el miedo y encontrarte en ese lugar que has visualizado. Un lugar de abundancia, de agenda llena, de proyectos increíbles, de conferencias, retiros, libros, talleres o lo que sea que tu corazón quiere crear. Me regreso con el episodio. Estoy segura que te estás inspirando con mi invitada. Estoy segura que te está gustando muchísimo saber lo que es posible para ti también. Estos episodios están diseñados para funcionar como expansor energético. No te compares. Más bien, pégate a la energía de quien tiene algo que tú quieres. Si es posible para alguien, es posible para ti. Lo único que hay que sanar son los obstáculos de tu mente que evitan que lo creas, que lo sientas. ¿Ok? Bueno, espero que te animes a venir a este evento Monetízate 9 y 10 de marzo del 2024. Seguimos con el episodio. Oye, Maye, ¿qué le dirías a alguien que te diga, Maye, es que yo ya me certifiqué y me está costando muchísimo trabajo hacer eso? No se me ocurre, o siento que se me van a acabar las ideas, o no creé un podcast pero lo abandoné porque de repente ya no supe qué decir, o no sé, me quemé las historias más fuertes de mi vida y ya siento que las voy a repetir, o que alguien te diga, no se me ocurre crear algo que sea nuevo, siento que ya todo existe, ya alguien más hizo, ya alguien más habla de ese tema, ¿no?
O que justamente diga, me encantaría hacer lo que tú haces, pero no lo hago porque nada más de escucharte, que tienes un podcast, que tienes una membresía, que tienes agenda llena, que te sigues estudiando mil cosas, me intimida muchísimo y digo, no voy a poder. ¿Qué le dirías a alguien que esté así como en con esas creencias limitantes? Pues hay varias cosas. Por un lado, eh, para mí algo importante siempre es regresar a por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué es importante para ti, ¿no? O sea, porque a veces cuando vas avanzando en el proceso y en el camino, pues te puedes perder, ¿no? También como me ha pasado, que de pronto ya no sabes ni qué estás haciendo, ni a dónde vas, ni por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, un punto importante sería regresar a recordar por qué estás haciendo esto, ¿no? O sea, por qué eso es importante para ti, porque de ahí como cuando reconectas con eso, si en algún momento como que se te olvida, ¿no? De alguna manera, pues eso es como combustible, ¿no? O sea, como, ah, claro, o sea, yo estoy haciendo esto porque tengo una historia que creo que puede ayudar a otras personas, porque quiero transmitir mi mensaje y eso también a mí me llena, ¿no? Entonces es punto número uno, yo diría recordar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Para que en esos momentos de duda, pues eso sea como ese combustible que te ayude a seguir adelante, ¿no? Por otro lado, también diría, siempre, o sea, la vida siempre está llena de experiencias y de material que puedes seguir usando, ¿no? Entonces, ya sea que si tú ya contaste como tu historia principal, pues de cualquier manera, si regresas a tu día a día, a los retos que tienes, incluso a veces aunque todavía no estén totalmente trascendidos, hay cosas que puedes compartir, ¿no? O sea, porque tú en este proceso, digo, en la certificación también tenemos ya muchas herramientas y nos cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, es como si ya por saber que hay, no sé, que hay una parte espiritual que detrás de las experiencias que tenemos, pues ya eso nos da una visión diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que tú compartas tus reflexiones, lo que está pasando, tus retos y todo esto, pues también es material valioso, e importante para las personas que todavía no saben esas cosas que tú sabes o que están en el mismo camino, pero dos pasos atrás, ¿no? O sea, aunque sean dos pasos atrás, tú les puedes aportar, ¿no? Con tu guía. Entonces, esa sería otra cosa, que sí hay, o sea, material, si te detienes a ver tu vida, tu día a día, los retos que has pasado, aunque sean de temas distintos, o sea, sí hay muchas cosas que puedes aportar. Y esta parte de que puede sonar intimidante, pues en realidad no fue que yo hice todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, se siente como que si estás conectado contigo, tú mismo o tú misma vas sintiendo en qué momento ya necesitas algo más, ¿no? Así lo fui sintiendo yo y eso es lo que muchas veces también le digo a mis clientes. O sea, tal vez ahorita sí quieres hacer algo, pero estás en el proceso, estás construyendo cosas, ¿no? O tal vez ahorita sientes que se te acabaron las ideas y pues tampoco pasa nada, puedes como darte un descanso, pero enseguida se siente cuando ya estás listo para el siguiente nivel, ¿no? Y entonces, si tú vas escuchándote, tu sentir, tus emociones, tu energía te va diciendo, ya, es momento para algo más, ¿no? Y ese algo más, pues también hay que consolidarlo, o sea, no es como, ah, ya hice esto y ahora ya lo que sigue. O sea, también creo que es importante darte tiempo para consolidar ciertas cosas, para ver cómo te sientes, para ver cómo lo manejas, para ver lo que sí ha funcionado, lo que no ha funcionado y hacer ajustes. Entonces, no sé, siempre hay como algo que puedes estar, en lo que te puedes enfocar y cuando estás listo, lista para el siguiente paso, lo sientes, o sea, llega así como esa inspiración de, ay, ahora creo que me gustaría, o sea, ya que tengo esto, me gustaría crear algo más, me gustaría proponer algo nuevo, ¿no? Y es empezar a darle forma y todo es un proceso. Ahorita igual y se siente como que, pues no sé, sí, que ya tengo sesiones uno a uno y la membresía y el podcast, pero no fue todo así en un solo momento, ¿no? Y la última cosa que diría es también,
estar en contacto contigo para identificar las creencias limitantes o las cosas que te pueden bloquear. Porque pues en este proceso sí hay cosas que dan miedo, ¿no? Sí hay cosas que tal vez no sabes cómo hacer. Entonces, si no sabes cómo hacerlas, una idea es buscar a alguien que te ayude a aprender a hacer esas cosas. Y por otro lado, también es revisar tus miedos y trabajarlos, ¿no? Con las mismas herramientas que tú ya tienes. Entonces, pues eso es lo que yo he hecho. Y algo que he aprendido, bueno, tú también lo dices, ¿no? Pero en Access Ujú. eh, hablan mucho como de algo que es importante para que tú puedas crecer, es estar dispuesto o dispuesta a recibir, ¿no? Y recibir es recibir todo. O sea, por ejemplo, cuando tú, o sea, si tú no estás dispuesto o dispuesta a recibir críticas, Mm. pues entonces te va a dar miedo, te vas a quedar chiquito, no vas a publicar, no vas a decirle a nadie lo que estás haciendo. Si no le dices a nadie lo que estás haciendo, pues nadie se va a enterar y nadie te va a buscar, ¿no? No vas a poder llegar a esa persona que te necesita. Entonces, me gusta mucho esta forma de plantearlo porque sí es como necesitas estar dispuesto o dispuesta a recibirlo todo, ¿no? Y obviamente lo que da miedo es las críticas, los juicios, pero también pues recibir, no sé, el reconocimiento, las palabras que alguien te dice cuando, no sé, te escribe y dice, ay, es que me identifiqué muchísimo contigo y me ayudó mucho tu contenido. Entonces es eso, como que a veces yo veo que muchas personas se atoran en ese punto, ¿no? Como, no, yo mejor no, porque qué tal si me critican, ¿no? Pero entonces, si no estás abierto, dispuesto a que eso suceda, pues tampoco puedes llegar a las otras personas a quienes les vas a ayudar, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que ahorita me vienen a la mente, que le diría a alguien que está como en este conflicto o en este proceso. Mm, sí. Todo estoy de acuerdo contigo, pero sí le diste cañón el clavo a esa parte de recibir todo, porque hay veces que no podemos filtrar cosas que no podemos controlar, ¿no? Podemos sacar contenido y va a haber quien le encante, y va a haber quien le dé X, y va a haber quien algo le pique y no le guste. Puede ser hasta cero que ver del contenido, puede ser nada más de tu cara, de tu voz, ¿no? A mí me pasa mucho eso, que me dicen que no les gusta mi acento o, ¿no? Cosas que yo digo, bueno, uno es opcional. Puedes ponerle pausa a ese video y detener el sufrimiento ahora, ¿no? Por otro, es el rollo de decir, bueno, ni siquiera era del tema del que hablaba, lo que te molestaba. Entonces, esas cosas que se sienten muy personales, hay veces que duelen, hay veces que intimidan, pero al mismo tiempo también podemos desarrollar la resiliencia de separar, de que se nos resbale un poco, de que no penetre a alguien que ya se conoce mucho, que ya ha desarrollado mucho de esa resiliencia y que también tiene ese entendimiento, ¿no? De que cuando alguien te critica dice más de ellos mismos. Cuando alguien te critica, pero para lastimar, dice más de ellos que de ti, ¿no? Y todo eso, como que para pasar a ese lugar donde en serio no te afecte, tuviste que pasar por los momentos donde sí te dolió, donde sí tuviste que hacer tapping, donde sí tuviste que, no sé, hacer coraje, ¿no? Es parte de relacionarte, es parte de ser vulnerable, es parte de querer ser figura pública, ¿no? Todo eso, pues, de alguna manera va a tener sus lecciones, ¿no? Oye, Maye, Sí, sí. me encanta, o sea, me encanta que cuando creaste tu membresía fue porque te empezaste a dar cuenta que no te dabas abasto para explicarle a todos ese proceso, ¿no? De autoconocimiento, de todas las etapas de la vida, etcétera. Pero, ¿qué pasaría o qué le aconsejas a alguien que te dice es que no tengo idea de cómo conseguir clientes? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le hiciste tú? Pues, o sea, compartiendo, ¿no? O sea, sacando como esos, mm, o sea, conectando con lo que yo en mi proceso necesitaba, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hablando de lo que yo necesitaba, por ejemplo, o sea, si te sientes de esta manera, eh, no sé, un mensaje que hable de, pues sí hay esperanza, sí puedes estar mejor, ¿no? O sea,
en términos así como concretos sería hablar de un dolor profundo que puedan tener las personas con el que se puedan identificar porque es algo que están viviendo y hablar de que sí hay solución, ¿no? Que sí hay esperanza, que sí puedes estar mejor. Porque cuando tú hablas de esos puntos, o sea, son como esos dos puntos clave. Hablar de lo que duele y hablar de cómo eso puede resolverse o cómo puedes sanar eso. Pues ahí, hablando de eso, es como las personas se pueden identificar como, ay, sí, eso me pasa, ¿no? O sea, yo también me siento así y entonces si esta persona está hablando de eso, lo ha vivido y ya salió de ahí, pues me puede ayudar. Entonces es estos mensajes en la modalidad que sea, ¿no? O sea, puede ser a través de posts, puede ser a través de reels, puede ser, o sea, historias o en un blog, ¿no? No sé, de cualquier manera, pero el punto es que tú puedas hablar de esos momentos de dolor y cómo eso puede cambiar, ¿no? Entonces ahí es donde pues te haces, como tú dices también, ¿no? Te haces encontrable para las personas que te están buscando. Totalmente. Sí. Es que si cuando decimos, esto es algo que me encanta, que lo digo un montón, es como nunca había sido más fácil emprender que hoy, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar las herramientas de hoy que hacen que eso pase, ¿no? Es increíble que podamos usar redes sociales, o sea, redes sociales tienen su parte mala, su parte bonita y su parte espectacular, ¿no? Que nos dan esa conectividad, o sea, es irreal que podamos encontrar personas del otro lado del mundo que pueden encontrarnos por un tema que nos apasiona, por una palabra que dijimos, por cosas en común, por personas que seguimos en común, por todas esas afinidades, cuando se trata de autoconocimiento y de salud emocional, mental, etcétera, nos generan hablar de autocompasión, amor propio, conocimiento, enneagrama, gestión de emociones. O sea, todo eso hace que seas encontrable para personas que le interesan esos temas, sin importar que vivan en tu cuadra, en tu estado, en tu país, ¿no? Entonces, eso nos abre un panorama espectacular. Si nos regresáramos en el tiempo y estuviéramos poniendo nuestro anuncio en la sección amarilla, ¿no? De coach de relaciones, ¿no? Y que alguien un día agarre el libro y se ponga a ir a la palabra R de relaciones, o no, sería muy complicado, ¿no? Pero hay veces que parece que vivimos en esa época de las cavernas, ¿no? Donde decimos, pues es que yo a esto me dedico, pero nadie se entera y ni siquiera tengo ese método arcaico de poner mis datos de contacto en algún lugar. Entonces ahí es donde digo, sí es muy fácil emprender ahorita por las cosas que tenemos a nuestro alcance, que son gratuitas, ¿no? Muchas veces nada más tenemos que crear un usuario, poner contenido allá afuera y ya, ¿no? Por supuesto, podemos irlo puliendo para ser cada vez más eficaces, cada vez más certeras, cada vez segmentar mejor. Y por supuesto, podríamos llegar al punto donde queremos meterle dinero para hacer una campaña pagada. Pero eso es lo que hace que sea fácil. Entonces, si no lo usamos, pues vamos a seguir pensando que nadie nos encuentra en la sección amarilla del universo, ¿no? Sí, sí, o sea, es eso, es hacerte encontrable y hablar de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, pues, porque si no hablas, la gente no se va a enterar, ¿no? O sea, hay veces que antes me pasaba que era bueno, pues espero que lleguen, ¿no? O sea, y la forma cuando daba terapia antes de la certificación era como a través de recomendaciones, que digo, esa también es una forma, ¿no? Pero era como, pues esperar a que me recomendaran y pues ya, ¿no? O sea, y ahora sí es como, no, pues necesito ponerme allá afuera y estar dispuesta a todo, ¿no? O sea, como a recibir, a saber que voy a causar cosas en la gente y como decíamos, habrá a quien no le guste pues eso es una posibilidad, pero también así es como te puedes hacer encontrable para quien realmente te necesita, ¿no? Mm. Sí. Y es que es importante entender la parte que hablábamos al inicio de que tus experiencias vivenciales son el eje conductor de tus áreas de especialidad, teniendo todas las herramientas que quizá sirven para todo, pero que tú segmentas y dices, yo puedo tener una empatía muy significativa y muy valiosa con personas que se identifican con cosas que conozco bien.
¿no? Con mi historia de vida. Y en ese momento es donde tus vivencias trascendidas se vuelven en el producto. Por eso se vuelve una marca personal. Por eso, cuando entran a la página de Maye, por ejemplo, que está linkeada en las notas del episodio, van a ver desde el dominio, los colores, ella, sus fotos, el copy, porque es ella dándose al mundo, tú dándote al mundo, ¿no? Con tu propia salsa, tu propia autenticidad, ¿no? Tu propio proceso donde ya te conociste y a partir de eso creas algo muy único que entregarle al mundo y va a haber quien diga, esto es lo que andaba buscando, o sea, no puedo creer que esto exista, porque estas son mis preguntas, porque con ella quiero hablar, porque ella pasó por lo que estoy pasando, porque con ella voy a sentir la confianza de decirle estas cosas que me llevo callando o que en mi casa no puedo platicar, así como tú contaste en tu podcast o en esta entrevista que te hicieron o lo que sea, ¿no? Entonces, quien quiera meterse a este mundo tiene que reconocer eso. Yo soy mi propia marca personal, mis vivencias son un producto para dar camino a un servicio, ¿no? Oye, Maye, algo que me encanta o que a nosotros nos encanta, sé que a ti también te encanta, es que cuando aprendemos esto y tenemos tantas herramientas a nuestra disposición y vivimos de esto y estamos como reflexionando los retos de nuestra vida, también para como ponerlos al servicio en cuanto estén trascendidos, se eleva mucho nuestra capacidad de enfrentar la vida. Cuéntanos tú cómo has vivido en tu vida personal, en paralelo, todo este proceso de certificarte, entenderte, conocerte, crear cosas para que los demás se conozcan, tener clientes, vivir de esto y en paralelo también sientes, también sigues siendo hija, sigues siendo, ¿no? Hermana, sigues siendo mujer, sigues siendo muchas cosas. ¿Cómo lo vives? Pues bueno, sí, la verdad es que se siente muy diferente cuando tienes herramientas a cuando no las tienes, ¿no? Y o sea, veo a mi yo del pasado que era como, pues sí, o sea, y es que, no sé, nadie te enseña cómo vivir la vida y cómo enfrentar los problemas y todos vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Pero una vez que tienes herramientas, se siente como que cualquier tema de la vida, o sea, vas a poder transitarlo como de la mejor manera. Y eso, y de la mejor manera no quiere decir que no vaya a doler, ¿no? Sino que es como, ok, hay algo que está pasando, hay un problema, hay un tema, pues entonces busco las herramientas que me pueden ayudar con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, recientemente estuve con una persona y pues la semana pasada terminó como todo, terminó esa relación y durante todo ese proceso, pues sí sentí muchas cosas, ¿no? De pronto sí se me activaba la ansiedad, de pronto como que sí llegué a juzgarme un poco por estar en esa situación, porque al ser más consciente yo decía, ay no, es que esto como que no va para, para algún lugar, para un buen lugar, ¿no? Eh, pero al ser consciente también fue como identificar, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está moviendo? ¿Qué necesito hacer con esto? Y durante todo ese proceso, o sea, durante estos meses que estuve saliendo con esta persona, pues sí, hice un montón de cosas, ¿no? O sea, además de que yo siempre estoy haciendo cosas y aprendiendo cosas, era como, a ver, pues voy a una sesión de barras, ¿no? De Access, por ejemplo. O sea, y eso es algo que hago con frecuencia porque siento que eso me ayuda como a liberar ideas que no me están ayudando en el proceso, ¿no? En otros momentos era, ok, voy a escribir, ¿no? La escritura curativa. Hoy estoy muy llena de ideas y de emociones, entonces escribo, ¿no? Para poder acomodar un poco todo eso en mi mente. Hoy me siento ansiosa, entonces voy a hacer tapping, ¿no? Hoy voy a hacer breathwork. Entonces, no sé, o sea, la vida sigue avanzando y sigue habiendo retos o momentos donde te vas a sentir mal, pero esa es la gran diferencia. Es como ya no se siente esa desesperanza de que no sabes qué hacer y que todo va a estar mal. Más bien yo siempre supe que tenía las herramientas para poder manejar esas situaciones y que
o sea, pasara lo que pasara, iba a estar bien, ¿no? O sea, que creo que eso es algo que hace como mucha diferencia, porque a veces cuando no tienes estas herramientas es como, no, pues quién sabe qué va a pasar y, o sea, como mucho miedo a que pasen cosas que te rompan y que ya no te puedas levantar o ese tipo de cosas, ¿no? Y acá era como, pues lo peor que puede pasar es que esto va a terminar, o sea, esto va a terminar en algún momento, me puede doler y me voy a reconstruir, ¿no? O sea, porque sé cómo, porque tengo herramientas. Y además, desde esta perspectiva también más amplia y más espiritual, es como, y yo sé que esto me está mostrando cosas que necesito aprender, que necesito trabajar, que tal vez todavía no tengo tan acomodadas, ¿no? Algo que me pasó es que este proceso lo viví muy diferente, ¿no? La vez de mi corazón roto cuando tú apareciste en mi vida, sí se sentía como que apenas estaba descubriendo mi herida de abandono, ¿no? Y acá, pues pude acompañar mucho más a mi niña interior, por ejemplo, esta vez, pude darle mucha más tranquilidad y salieron otras cosas, por ejemplo, digo, hablando de las heridas, ¿no? Que hay como 5 heridas, según Liz Bourbeau, que no sé bien cómo se pronuncia, pero está la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la de traición y la de injusticia, ¿no? Y entonces la de abandono era la que yo ya pude trabajar un poco más a partir de estos corazones rotos anteriores, pero y esa ya no estuvo tan presente. Y lo que se activó fue como más bien en estos términos como herida de humillación, que es como no, como en algún momento no estar tan conectado con tus necesidades. Y cuando me di cuenta de eso, fue como, o sea, es que, ¿qué está pasando? Fue como, ok, se está activando esto. Y entonces fue, voy a empezar a poner más límites, voy a empezar a hablar más de mis necesidades, voy a hacer estas cosas. Y ahorita que ya terminó la relación, pues sí se ha sentido como, ok, no fue tan complicado el proceso, con todo y que sí hubo momentos de ansiedad, de tristeza, de enojo y cosas. Eh, y yo sé que me puedo sostener y me doy cuenta de que sí es como otro nivel, donde es como, mmm, me doy cuenta de, hasta este momento también me doy cuenta de mi avance, ¿no? O sea, que cuando, hasta que pasas por algo así, es que te das cuenta de que realmente sí tienes más herramientas, sí es diferente. Entonces, ahorita que todo terminó, pues yo pensaba que iba a estar mal, que iba a estar muy mal, y no ha sido así, ¿no? O sea, ha sido como, o sea, pues sí, a veces pienso, me acuerdo, me enojo, me pongo triste, pero se siente como, no, realmente esto que pasó me ayuda o me ayudó a ver lo que todavía necesito seguir trabajando, pero también a ver mi avance, ¿no? Mm. Y, y pues eso, me siento sostenida por mí misma, siento que tengo las herramientas para salir de esto, incluso como mucho más rápido de lo que antes hubiera sido. Y además me da más material para seguir compartiendo, ¿no? O sea, entonces, pues no sé, se siente y se vive muy diferente cuando tienes todas estas herramientas y las usas, ¿no? Porque a veces las puedes tener y si no las usas, pues no sirven de mucho, ¿no? Seguimos igual cuando no las usamos. Me encanta. Ujú. Fíjate, el otro día, hace poquito, hace como 4 días, em, alguien me preguntaba así de, pero si tú ya eres coach y llevas haciendo esto un rato, ¿para qué fuiste a un retiro para sanar? ¿Qué más tienes que sanar? O si ya tienes herramientas, ¿qué no te sirven esas herramientas? ¿O por qué no las usaste y sanaste y ya no tuviste que ir al retiro? ¿No? Y yo le decía, no, es que primero que nada, o sea, para mí ya se volvió un placer sanar. No es un placer como tenemos una como idea preconcebida de que todo lo placentero tenemos que estar celebrando y divirtiéndonos y sonriendo. O sea, es como ya se desmitificó que sanar es como doloroso y un sustazo, ¿no? Y tenemos que pasar por esta cosa tan terrible y superarlo y aguantar hasta que las cosas van mejorando un poquito y ya salimos del hoyo, ¿no? De repente ya fue como, cuando ya aprendes a sentir y tienes muchas herramientas que hacen que no estés en desbordamiento, entonces puedes tener la curiosidad
de querer seguir aprendiendo otras herramientas, de querer aprender de otros maestros, de querer tener estas experiencias inmersivas que te ayudan, ¿no? ¿Para qué? Para ir más rápido y para irte dando pues más recursos, ¿no? Y no es como que tengo 10 muy buenos recursos, entonces ya no puedo tener el onceavo, ¿no? Es como, no, se vuelve fascinante conocer lo que hay allá afuera y cómo puede darme una nueva perspectiva de mi vida y de las cosas, ¿no? Y también cuando me decían, pero ¿qué no tú ya se supone que nunca vas a acabar de sanar o qué? Y le digo, no, porque nunca voy a acabar de vivir hasta que no viva, ¿no? Hasta que en serio me muera. La vida nos da muchos sabores. Hay experiencias, hay cosas que pasan, hay tragedias, hay accidentes, hay desastres naturales, hay, ¿no? Y entonces si somos seres humanos empáticos, nos va a impactar el mundo. Aunque sepamos manifestar y estemos creando una vida que nos guste vivir, nos va a impactar simplemente lo que pasa en el mundo, ¿no? Y eso va a ser importante que aprendamos a trascenderlo. Cuéntanos, Maye, todas las herramientas que conoce o que has seguido conociendo después de la certificación, porque si bien en la certificación hay muchas herramientas de life coaching, me encanta que tú has seguido como trabajando muchísimo, aprendiendo técnicas energéticas, espirituales. Cuéntanos todo lo que has encontrado que te encanta y que ya forma parte de tu botiquín. Sí, pues bueno, sí, una de las cosas más lindas que he descubierto y que antes sí era un mundo muy extraño para mí es la parte espiritual, ¿no? O sea, en la certificación sí hay mucho de esta parte, pero era antes para mí un mundo así como muy desconocido y cuando empecé a conocerlo fue como, ah, no sé, me llama, esto tiene sentido, le da una perspectiva totalmente diferente a las cosas. Entonces, de ahí yo ya, ya había tenido ciertos acercamientos con algunos de estas otras técnicas, pero justamente también a partir de Sherpa, yo diría que empecé con Theta Healing, ¿no? En la certificación hay una entrevista con Artemisa Sanación, que es una chica que hace Theta Healing, y cuando vi la entrevista yo dije, eso me llama la atención, y recordé que hace mucho tiempo, bueno, un poco antes de la pandemia, fui a un curso que yo no sabía que era Theta Healing, no sabía que así se llamaba. Fui a un curso así de, bueno, un taller de un día, y las cosas que hicimos en ese taller me llamaron mucho, o sea, como que me dejaron así como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y justo no sabía qué era, no sabía cómo se llamaba. Y así, o sea, se me quedó muy grabado y hasta que vi esa entrevista, yo dije, ah, eso que había pasado es Theta Healing, ¿no? Entonces decidí certificarme en Theta Healing. Y Theta Healing, pues es una técnica, sí es muy espiritual, muy energética, básicamente a través de una meditación, de una forma de meditar, te conectas con la energía del creador y a partir de conectarte con esa energía puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer comandos para hacer sanaciones, para mover creencias, para conectar o recibir mensajes de tus ángeles, de tus guías, para hacer lecturas de la energía de las otras personas. Son un montón de cosas, o sea, sí es todo un mundo, ¿no? Y me gustó mucho, o sea, desde ese primer taller que no sabía que era Theta Healing, me cautivó. Y cuando descubrí que era Theta Healing, dije, para allá voy, ¿no? O sea, porque yo quiero aprender de eso. Entonces, bueno, por ahí empecé a certificarme en Theta Healing. Luego, también algo que ha pasado es que puedo seguir mucho más la energía, por decirlo así. O sea, me he vuelto más intuitiva y hay cosas que me van llegando, me van atrayendo, ¿no? O sea, entonces estaba en Theta Healing y también empecé a escuchar mucho de Access Consciousness, que es otra herramienta, ¿no? Yo ya conocía su existencia hace muchísimo tiempo, pero como que, no sé, aunque tenía sentido, no era el momento simplemente, ¿no? Y entonces empecé a ver preguntas. En Access hay muchas preguntas porque se dice que las preguntas abren posibilidades y que cuando tú respondes una pregunta, cuando das una respuesta, como que ya defines las cosas y se cierran las posibilidades, ¿no? Y entonces empecé a ver muchas preguntas y las preguntas me empezaron a llamar
identifiqué que eran de Access y dije, bueno, pues voy a estudiar, ¿no? Voy a estudiar Access. Y me gusta mucho lo que plantean, ¿no? La clase básica, digamos, de Access son las barras, que son, en este caso es, tocas algunos puntos en la cabeza de la persona y eso ayuda a que se liberen puntos de vista, como si depuraras la basura mental que te impide hacer ciertas cosas en tu vida, ¿no? Y como yo sí soy muy racional, aunque es una técnica energética que en realidad no necesitas entenderla para que funcione, pues mi mente sí quería entender, así que me metí a investigar, pues, qué onda con las barras y bueno, vi que hay estudios que dicen que justamente después de una sesión de barras, las ondas del cerebro cambian y entran en estados como de parecidos a cuando estás en meditación profunda y entonces, no sé, o sea, eso te da una sensación como de mucho más espacio, mucha más calma, mucha más claridad. Entonces, bueno, ya aprendí Access también, ¿no? O sea, las barras y hay muchísimas cosas que seguir explorando. También lo último que he aprendido son registros akáshicos, ¿no? Que es otra forma de conectar con el akasha, que es como pues un espacio energético donde hay mucha información, ¿no? De las vidas de otras personas, de tu vida, o sea, como que es como una biblioteca gigante donde puedes acceder a información a nivel de alma, ¿no? Del alma tuya o de otras personas y puedes hacer lecturas y puedes conectar con los guías espirituales de las otras personas para darles respuestas, para pues darles guía justamente respecto a algún tema en el que estén atorados, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas principales que he hecho después de la certificación, hasta ahora. Me encanta, Maye, me encanta, me encanta, me encanta. Y me identifico cañón porque la verdad es que luego estudiar se vuelve un placer. Cuando te gusta mucho y ya encontraste que es como un... No solamente te sirve, sino se vuelve como un hobby. Esto me cuesta muchísimo trabajo explicárselo a Brent porque me dice, Skide, ya deja de estudiar. Y yo, es como si yo te dijera, deja de irte a andar en bicicleta a la montaña. O sea, lo disfrutas, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo. Y, y ya cuando te das cuenta que además todo lo estás monetizando, todo te da posibilidades para ofrecérselo a alguien más, para explicárselo a alguien más, para hacer tu modo de pensar, de racionar, de reflexionar cada vez más rico, ¿no? Te das cuenta que no hay, o sea, en ningún momento estás perdiendo absolutamente nada. El tiempo es invertido, el dinero es invertido, emocionalmente te vuelve más inteligente, ¿no? Entonces es un placer volvernos alumnas perpetuas. Me encanta cómo lo haces. Oye, Maye, estoy feliz de que aceptaste una invitación especial que te hice hace poquito. Quiero contarle a la gente que te está escuchando, primero, como saben, si quieren saber más de toda la historia de Maye, todo lo que la trajo a ser quien es hoy, no fallen y escuchen el episodio en Reinvéntate Podcast. Les va a hablar el seso, como conocer más de la textura del corazón que hay detrás de todo lo que escuchaste ahorita. Pero además, vamos a tener un evento que se llama Monetízate. Es un evento de puros Sherpas certificados que están haciendo realidad sus sueños y que están forjando en el proceso una vida que les encante vivir, con un negocio que les encante tener, con sesiones que les encante dar y con cosas que les encante crear. Entonces, es el 9 y 10 de marzo. Cuéntanos un poquito, Maye, tú en este evento que eres ponente, más o menos de qué nos vas a hablar. No nos des spoilers, pero antójanos. Bueno, pues sí, justamente pensando en como quienes están en este proceso y que necesiten como esa inyección de motivación, de certeza, de inspiración, pues yo voy a hablar justo de que en mi caso, algo que creo que ha sido importante y que me ha permitido hacer lo que he hecho hasta ahora, es que he elegido lo que quiero y no quito el dedo del renglón de ahí. O sea, es como, esto me expande, quiero aprender, quiero formarme, quiero lograr estas cosas y me aferro a eso. O sea, pero el punto ahí es, no es que ya lo elegí incluso antes de que haya pasado, ¿no? O sea, antes de que ya sea mi realidad, yo digo, quiero eso y voy para allá y entonces necesito alinearme
con quién tengo que ser, qué tengo que hacer para poder llegar ahí. Pero es como, o sea, ya lo elegí, ya doy por hecho que voy a llegar ahí. Y entonces es todo este proceso de lo que necesitas hacer para que eso suceda. Pero el punto es primero elegir y luego también hay cosas que se van acomodando a tu favor, ¿no? O sea, porque hay cosas que sí te toca hacer a ti, ¿no? Como, no sé, o sea, tener este mindset que como que te va llevando hacia allá a pesar de los obstáculos que pueda haber en el camino. Y esa parte te toca, pero también cuando tú eliges algo, el universo conspira también a tu favor, pero tú necesitas estar en esa energía de determinación, de claridad, de yo ya elegí que voy para allá y no sé bien cómo ni cuándo va a pasar, yo solo sé que voy a llegar ahí, ¿no? Y entonces el proceso desde ahí, desde esa certeza, pues lo puedes ir transitando, enfrentando los obstáculos, resolviéndolos, y el universo también te da recursos, ¿no? O sea, porque hay cosas que de pronto yo he elegido que todavía no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Pero el universo me respalda. Entonces, pues eso es como un poco lo que quiero compartir de cómo ha sido eso para mí y porque yo creo que eso es algo importante, ¿no? Es primero elijo, hago lo que me toca hacer y el universo hasta ahora me ha respaldado y sé que seguirá siendo así porque cada vez también eso va fortaleciendo mi confianza, porque al principio es como, sí quiero, pero ay, no sé cómo le voy a hacer, ¿no? Y Mm. ahora es como cada vez más certeza de, ok, quiero, lo voy a hacer, no sé cómo, pero sé que voy a llegar, ¿no? Sé que voy a lograr esto que me propongo. Entonces, esa es como la probadita de lo que quiero compartir en este evento. Sí, va a estar increíble. Estoy muy emocionada. Creo que el contenido va a crear muchísimas epifanías en la gente que nos acompañe. Eh, Muchísima gente me pregunta, así como, ¿cuál es, por qué a algunas personas les sale fácil y a algunas personas les cuesta tanto trabajo? Digo, lo que pasa es que son habilidades que despiertas en ti, que generan la facilidad, y la ausencia de esas habilidades y el no sé ni qué onda, también genera la aparente dificultad, ¿no? Y como tú decías hace rato, o sea, todos son elecciones. Y entonces cuando en la vida vamos eligiendo cosas que sin poder evitarlo van a generar en ti cierta expertise. Y de repente eso hace que más accesibilidad haya, ¿no? Entonces, en este evento creo que eso lo vamos a desmitificar, lo vamos a deshebrar, se lo vamos a mostrar a la gente como bien clarito cómo se desarrollan ciertas habilidades y por qué esa habilidad tiene el potencial de cambiarlo todo, de cambiar tu experiencia y cambiar la percepción que tienes de lo que es difícil, lo que es pesado, lo que es complicado, lo que es tardado, ¿no? Y entonces cuando esa percepción cambia, eso cambia, ¿no? Entonces, creo que Monetiza te va a ser un evento que de verdad es como tendernos la mano de decir, ¿cómo le hago para que eso que me falta y que tú tienes bien claro sea una frecuencia de vibración accesible para mí, ¿no? A través de tu explicación, a través de tu lenguaje, a través de tu experiencia vivencial, a través de todo lo que tú has entendido, reflexionado y hecho tuyo, ¿no? Entonces, de verdad, si tú quieres tener un modelo de negocio que funcione con un poquito más de posibilidades, ¿no? Para que tú le metas tu propia salsa y tu propia creatividad, vente. Y si tú, esto es muy nuevo, todo es muy nuevo, ni siquiera te has preparado todavía, pero sientes expansión, vente. Y acá le vas a poner pies al gato y vas a entender bien qué onda y vas a percibirte y vas a poder también entender eso que Maya nos contó hace rato de que sentía esa expansión y era ese clic de decir, pues esto me encanta y me vibra y vamos a ver cómo se desarrolla mi propio proceso, pero pues vente. Sí, 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 desde ya se siente esa energía expansiva del evento. O sea, también creo que parte de lo que pasa cuando eliges algo es que también puedes empezar a recibir esa energía desde antes de que esté, ¿no? Y este evento sí creo que va a ser como un shot de expansión, de inspiración para quienes están en este camino. Así Ujú. que pues, también estoy muy agradecida, contenta de ser parte de esto. Sí,
Oigan, y como siempre, si tú ya eres Sherpa o estás en proceso de convertirte en Sherpa, como siempre para ti es completamente gratis, solamente no te lo vayas a perder. Y para las personas que no, si quieres comprar tu boleto, lánzate a las notas del episodio, donde también está el link del evento con la agenda, los ponentes y pues más explicado todo lo que puedes esperar de este seminario online de 2 días. Maye, ha sido un placer como siempre platicar contigo y ver todo lo que estás haciendo y escuchar como con tu forma tan bonita de explicar y de crear cosas, cómo lo has vivido y cómo lo haces accesible para otros. Entonces, de verdad, gracias por decir que sí a hoy y gracias por decir que sí a Monetízate. Muchas gracias a ti, de verdad, para mí también es muy lindo y es toda una manifestación siempre que me consideras y me invitas para estos eventos, que sí es como parte de seguir expandiendo este mensaje, ¿no? Y abrir las posibilidades que existen para quienes eligen este camino. Oye, y te cuento un secreto, no tan secreto, porque va a ser público. El otro día alguien me preguntaba, me decía, ¿cuál es el esquema? ¿O cuál fue? ¿Cuáles son los requisitos o cuál es como lo que tú piensas para cuando quieres invitar a alguien a estas ponencias? Evidentemente era alguien que no invité y que me escribió para pues, quejarse de que no estaba recibiendo una invitación, ¿no? Y yo lo que le dije fue, el único requisito para poder manifestar este tipo de invitaciones es que tú estés haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. O sea, que estés siendo encontrable, que estés compartiendo tu mensaje al mundo, que sea evidente que estás apasionada por esto. Ese es el único requisito. Entonces, es muy evidente cuando alguien está siguiendo su corazón y creando cosas únicas, auténticas, llenas de amor. Entonces, por eso estás aquí, o sea, porque es evidente tu pasión por lo que estás haciendo y obviamente eres un gran expansor energético para las personas que quiero invitar. Gracias por eso, Maye. Muchas gracias a ti también. Bueno, pues ahí nos vemos en Monetízate. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Sigue a Maye en su Instagram, échate un clavado a su página web, úsala como inspiración y como expansor. Checa todo lo que ha creado, no dejes de suscribirte y bajar su freebie para que te lleguen sus correos, que yo siempre me leo. Hace rato le contaba a Maye que leí su último correo y me generó muchas preguntas. Entonces, no dejes de hacer eso. Llena tu mundo de redes sociales de cosas que te aporten, de cosas que te inspiren. Y pues nada, nos vemos en Monetízate. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Yo solamente quiero recordarte que el producto ya lo tienes. El producto eres tú. Monetiza tu historia. Tu historia es tu poder. Por supuesto que puedes tener una reconocida marca personal. Por supuesto que puedes tener libertad financiera. Por supuesto que puedes tener satisfacción personal con tu negocio de life coaching. Muchísimas personas lo hacen en múltiples nichos y mercados diferentes. Si tú no estás teniendo los resultados que quieres, lo primero que tienes que hacer es prepararte, tener herramientas, saber procesos, estudiar. Si no sabes dónde, te recomiendo que te inscribas en sherpacertification.com. Esa es mi certificación, la mejor certificación para coaches en español. Y si lo dudas, solo métete a la página, compara las certificaciones que existen allá afuera, ve lo que ofrecen y te darás cuenta que Sherpa es la única certificación en español que no solamente te prepara, sino que también te ayuda a tener tu primer embudo de venta. Te ayuda a tener tu página del directorio donde puedes empezar a coachar a partir del módulo 4, si así lo deseas. Así que, prepárate. Ahora, si tú ya estás preparado, si tú ya estás certificado, si tú ya tienes múltiples herramientas y no has aprendido a monetizarlas, con mayor razón ven al seminario online que se llama Monetízate 9 y 10 de marzo del 2024 en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es online, así que está bien fácil, te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Va a ser un seminario que te va a ayudar a desarrollar una gran estrategia para desarrollar una marca personal sólida y abundante. Utiliza las historias de los ponentes,
utiliza las historias de los invitados de este podcast como expansores energéticos de lo que es posible para ti. Aprende las virtudes que te llevarán a solidificar tu marca personal e identifica dónde es que tienes mayor dificultad. De verdad. Y finalmente, renueva tu visión. Decide asumir tu identidad como una marca personal poderosa. Entrégale tu mensaje al mundo con un modelo de negocio que funcione. Y de verdad, yo he estado ahí en ese lugar donde ya me había preparado y estaba fracasando una y otra vez con mis lanzamientos. No entendía por qué la gente no resonaba con mi curso, con mi oferta, con mi taller. No entendía qué estaba haciendo mal. Pero cuando empecé a encontrar mi autenticidad, cuando empecé a encontrar de dónde sacar mi autoridad, mi creatividad, enfocar realmente en desarrollar ese merecimiento, todo empezó a cambiar. Finalmente me alineé con la frecuencia de quien puede dar su mensaje al mundo y que el mundo lo reciba. Entonces, si esto te interesa, por favor, primero prepárate, certifícate en sherpacertification.com, encuentras toda la información y vente por favor a el evento Monetízate, te va a encantar y lo encuentras en la misma página de la certificación. Todos los ponentes de Monetízate son Life Coach Sherpas certificados, están haciendo cosas espectaculares, retiros, talleres, tienen membresías, lanzan cursos y sobre todo tienen clientes de coaching. Así que vente al evento, contágiate de esta energía y haz lo posible para ti también.